noches, queridos hermanos, un gusto saludarles en esta ocasión y por este medio. Agradecemos a Dios la vida que nos ha dado, el que hoy podamos disfrutar de esta oportunidad de escuchar su palabra. Creo que es una de las bendiciones más grandes. En esta ocasión deseamos que ustedes puedan estar bien, disfrutando las bendiciones y por sobre todo del cuidado de nuestro buen Dios. Vamos a en esta ocasión dedicar un momento especial para el estudio de la palabra de nuestro Dios, y para ello quiero invitarlos a que vayamos a nuestras Biblias al libro de Zacarías capítulo 10 versículo 1, en donde tendremos el versículo del cual tendremos nuestro mensaje de esta noche. El libro de Zacarías capítulo 10 versículo 1, leo para ustedes lo que dice en la inspiración bíblica: Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, en este momento damos gracias por la oportunidad que nos das de poder dedicar un espacio para el estudio de tu palabra. Rogamos que por favor dirijas nuestro estudio a través de tu Santo Espíritu. Limpia nuestra vida de cualquier inmundicia y permítanos, Señor, solamente centrarnos en el estudio de tu palabra. Te lo pedimos en Jesús. Amén. En Palestina hay solamente dos estaciones, las principales, que son las que más se conocen: la lluviosa o húmeda y la seca. La lluviosa comienza aproximadamente en el invierno y termina hasta la primavera, y la estación seca pues es la que se conoce como el verano. La estación seca aproximadamente comienza en el mes de mayo y da su fin entonces en el mes de octubre aproximadamente. Entonces significa que cuando la Biblia habla en el capítulo 10 versículo 1, hablando de la estación de la lluvia tardía, nos referimos específicamente a esa estación, a la parte lluviosa o a la parte húmeda, como se conoce en Palestina, que comienza en el invierno, aproximadamente en octubre, y va terminando en el mes de abril. La lluvia entonces temprana cae en los meses de octubre y noviembre, y la lluvia tardía cae en los meses de marzo y abril. Este es hablando en un lenguaje, como pudiéramos llamarle, en el lenguaje de lo que ocurría en el pueblo de Israel. Sin embargo, el asunto de la lluvia temprana y la lluvia tardía no solamente tiene un significado histórico o un significado cultural, sino que tiene un significado escatológico, un significado espiritual. Así como cada una de las fiestas del antiguo pueblo de Israel que Dios estableció tenían un cumplimiento, y después de la llegada de Jesús tendrían un significado diferente, de igual forma las palabras lluvia temprana y lluvia tardía tendrían un significado muy especial después de la venida de Jesús. Por eso es que en la Biblia el profeta Zacarías dice: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. El libro de Zacarías tiene innumerables temas. Sin embargo, el que más tiene prominencia y del cual no sale de la mente del profeta es el que Judá ha estado sufriendo por culpa, o como resultado, mejor dicho, de sus pecados. Zacarías es uno de los profetas post-exílicos, es decir, que después del exilio de Babilonia es cuando él escribe, y entonces trata de amonestar al pueblo de Israel, específicamente a los judíos en la parte sur, a que se vuelvan a Dios, a que vuelvan a encontrarse, a acercarse a ese Dios del cual ellos se han alejado. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía es la forma como inicia el capítulo 10. Pedid a Jehová. Decía hace un instante que las fiestas judías, y específicamente esta parte, pedid a Jehová la lluvia tardía, no solamente tiene un significado histórico, sino también tiene un significado escatológico.
pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. ¿Qué significado tendrá? Mire, si hay alguien que quizá entendió mejor este asunto y que nosotros encontramos una relación entre este pedir a Jehová, nosotros lo vamos a encontrar en uno de los evangelios que escribiera un doctor llamado Lucas, después de su muerte y antes, previo a su ascensión a los cielos, también de una forma directa, quizá hablando de lo que Juan decía, de que yo os enviaré a un consolador. Jesús mismo dijo en el versículo 49 del capítulo 24 del libro que lleva su nombre, Lucas, dice: ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y si nosotros viajamos hacia el libro de los Hechos, en el primer capítulo, nosotros vamos a encontrar allí como la secuencia que Lucas deja allí en el Evangelio, en el capítulo 24, y lo retoma en el capítulo 1 del libro de Hechos. Cuando Jesús le dice a los discípulos: no salgáis de Jerusalén, versículo 4 del capítulo 1, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Y el versículo 8 continúa diciendo: pero recibiréis poder. Ahora, si hablamos de lluvia tardía, tendríamos entonces que hablar de una lluvia temprana. Esa lluvia temprana, históricamente, nosotros hemos estudiado, la mayoría de escritores concuerdan que esa lluvia temprana se dio en el Pentecostés. Esa lluvia se dio en el Pentecostés. Fue el derramamiento del Espíritu Santo de los apóstoles cuando estaban reunidos aquel día en el aposento alto, en donde la Biblia, en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 2, dice que se oyó un estruendo en aquel momento cuando el Espíritu Santo se derramó. Y dice la Biblia en el capítulo 2, versículos 2 y 3, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Es decir, este evento de la lluvia temprana que decíamos en el contexto judío caía para preparar la tierra, para ararla y al mismo tiempo para sembrar la semilla, depositar la semilla y que brotara, tenía un significado que se cumplió en el Pentecostés. El derramamiento del Espíritu Santo en aquel momento hacia los apóstoles, pero no solamente a ellos, sino a todos aquellos que también escuchaban el mensaje de salvación, el mensaje de arrepentimiento. Entonces, quiero leer alguna cita del Espíritu de profecía, dice el libro Hechos de los Apóstoles, página 39, que la iglesia veía fluir a ella conversos de todas las direcciones. Los apóstatas se reconvertían. La ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino. Es decir, aquella ocasión cuando el Espíritu Santo fue derramado en el Pentecostés, hubo una obra en el corazón y en la vida de las personas que preparó el terreno para las futuras generaciones que vendrían. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana, joya de los testimonios, tomo 3, página 211, y glorioso fue el resultado. Pero miren lo que dice: pero la lluvia tardía será más abundante. Es decir, que lo que Jesús prometió es que con la lluvia tardía los resultados, los efectos, las consecuencias serían mucho mayores. Ahora, cuando hablamos de la lluvia tardía, específicamente, ¿de qué estamos hablando? Los que vamos siguiendo el plan de lectura del libro Eventos de los Últimos Días, hace 3 días atrás, estábamos leyendo específicamente un capítulo que hablaba de ello. Y personalmente, desde que tengo memoria, más de 20 años, siempre se ha hablado de la lluvia tardía. Pero realmente, ¿qué significa la lluvia tardía? Es solamente un símbolo que se utiliza para referirnos
al derramamiento del Espíritu Santo. La lluvia temprana fue el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, específicamente en el tiempo de los apóstoles, la iglesia primitiva, la iglesia naciente. Pero cuando en nuestro contexto hablamos entonces de lluvia tardía, nos referimos a un hecho también que tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo. Por eso es que el profeta Zacarías le dice al pueblo de Israel, le dice, pedid, ¿qué cosa? A Jehová, ¿qué cosa? La lluvia tardía. Mire, quiero en esta ocasión exponer ante ustedes algunas citas del Espíritu de Profecía que estoy seguro que impactarán nuestras vidas. Cuando hablamos de la lluvia tardía, el profeta repite y dice, pedid. Debemos orar. La palabra pedir tiene mucha relación con la palabra orar. Es decir, que nosotros debemos estar orando por el derramamiento del Espíritu Santo. Y de igual forma, hace muchos años que se ha estado hablando acerca de orar por el derramamiento del Espíritu Santo. Y podemos darnos cuenta que muy poco quizá en la vida de los seres humanos se ha visto la presencia del Espíritu Santo. Ahora, muchas personas ven al descenso del Espíritu Santo, ven a ese evento de la lluvia tardía como un evento del futuro, como algo que va a ser privilegiada la iglesia o las personas que vivan en aquel tiempo. Sin embargo, hemos olvidado, hemos ignorado que es nuestro deber. Decíamos el viernes pasado en el tema hablando de la iglesia de la Odisea, hablábamos de que Dios le recomienda, le da un consejo, le dice, y unge tus ojos con colirio. Y decíamos que el colirio es el Espíritu Santo. Es decir, que a partir de la época, la etapa de la iglesia de la Odisea, es entonces donde se le invita a la iglesia a que a estar orando fervientemente por el Espíritu Santo. Y nosotros somos ese pueblo, pertenecemos a ese pueblo al cual se le recomienda, ¿qué cosa? Pedir la unción del Espíritu Santo. Sin embargo, muchos lo estamos viendo como un evento del futuro, como algo que privilegiados aquellos que vivan en aquel tiempo. Pero eso es algo que nosotros que somos laodicenses también tenemos el deber de orar fervientemente por ello. Estaba leyendo hace unos días una cita de evento los últimos días, página 161, que dice, no estamos suficientemente dispuestos a importunar al Señor con nuestras peticiones y pedirle el don del Espíritu Santo. Mira lo que dice, el Señor quiere que lo importunemos con este asunto, quiere que insistamos con nuestras peticiones ante el trono. Nos estamos levantando a las 5:30 de la mañana, posiblemente algunos antes, algunos después. Y estamos orando específicamente, hay un punto que dice orar por el derramamiento del Espíritu Santo. Es ahora cuando necesitamos nosotros pedir más que nunca el Espíritu Santo para que abra nuestros ojos y podamos ver la realidad en la que estamos viviendo. En la actualidad se están suscitando personas que tratan de distraernos, personas que únicamente están tratando de asustar a la sociedad. No, creo que este tiempo en el que estamos viviendo no es para asustarnos, es para reflexionar en nuestra vida. Y como leíamos en el libro de Eventos de los Últimos Días, dice que nosotros es ahora cuando más debemos ir a dos libros, Daniel y Apocalipsis. Ellos nos advertirán de los eventos que habrán de ocurrir antes de la venida de Jesús. Testimonios tomo 5, página 158, dice de la siguiente manera: debiéramos orar tan fervientemente por el descenso del Espíritu Santo como los discípulos oraron en el día del Pentecostés. Si ellos lo necesitaban, la pregunta sería, ¿por qué nosotros no? No sé usted cómo se ha imaginado ese momento allí reunidos los apóstoles en el día del Pentecostés. ¿Cuál era el pedido de ellos? Dice el Espíritu de Profecía que fervientemente, incansablemente, acatando la orden de Jesús, no salgáis hasta que. Yo quiero hacerte reflexionar en esta hermosa noche. Ahora, poniéndolo en nuestro contexto, la orden
de la Secretaría de Salud, quédate en casa. No sé, a lo mejor pudiera tener alguna aplicación. Después de este evento que le conocemos cuarentena, ¿qué tal? Nosotros refugiados en casa, orando fervientemente todos los días a las 5:30 de la mañana. ¿No te has puesto a pensar a lo mejor que después de este evento, de esta pandemia, al momento de terminar, podremos salir investidos con el poder del Espíritu Santo, así como aquella ocasión cuando estuvieron encerrados los apóstoles allí en ese aposento alto? Tú no sabes, yo no sé cuál es el propósito que Dios tiene al momento de permitir que estemos encerrados en nuestros hogares, evitando el contagio. Pero si nosotros nos unimos y fervientemente, así como los apóstoles, oramos por el derramamiento, grandes cosas Dios puede hacer a través de nosotros en favor de los demás. Quiero citar en esta noche un libro llamado Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 141. Esta cita está interesante. Mire lo que dice: la mayor y la más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. ¿Cuál es la mayor y la más urgente de nuestras necesidades? Dice este hermoso libro, es la de un reavivamiento de la verdadera piedad. Y dice ella que procurarlo o alcanzarlo debe ser nuestro primer trabajo. El Camino a Cristo dice unas palabras un poco parecidas. Haz de esto tu primer trabajo, consagrarse a Dios todas las mañanas. Es la mayor y la más urgente de nuestras necesidades. Y continúa diciendo, Dios está dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque nosotros no estamos preparados para recibirlas. Y mire lo que dice esta parte. Dice, debe haber esfuerzo ferviente para poder obtener las bendiciones del Señor. Mire, debe haber esfuerzo, hermanos. Es esfuerzo, no es sacrificio lo que Dios quiere. Esfuerzo. Darle a Dios tiempo. Por eso, cuando planeábamos el asunto de este plan de oración a las 5:30 de la mañana, para muchos 5:30 es muy temprano, para muchos ya es una hora regular. Se trata, querido, de hacer un esfuerzo. A veces decimos, me estoy sacrificando. No, lo único que hacemos nosotros es un esfuerzo. ¿Por qué? Mire, una de las personas que mejor entendía esta situación fue el rey David. En aquella ocasión, cuando él hizo un censo con el pueblo de Israel, Dios se enojó, le dio 3 opciones, y cuando él escogió, el ángel destructor estaba destruyendo, y vino el vidente y le dijo, mira, lo que tienes que hacer es esto, esto y esto, ve allá a tal lugar. Y él fue y se encontró a un hombre llamado Araúna y le explicó cómo estaba la situación, y este hombre que tenía posesiones le dijo, mira, no te preocupes, está aquí, tómalo, haz tu holocausto, ofrece sacrificio a Dios. ¿Y sabe qué respondió David? David le dijo, no, sino que por precio te lo pagaré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. No hacemos sacrificios para Dios, solamente que Dios no acepta aquellas cosas que a nosotros no nos cuesten. Dios no las acepta. Por eso es que en Mensajes Selectos dice, debe haber esfuerzo ferviente para obtener las bendiciones de Dios. A manos cruzadas no va a descender el Espíritu Santo. Por eso es que somos tan pobres en Espíritu Santo, porque únicamente lo hemos visto quizá como la lluvia tardía, como un evento que va a ocurrir en el futuro, mas no lo hemos visto como un evento que día tras día debemos nosotros estar en ferviente oración pidiendo. Es la mayor y la más urgente de nuestras necesidades, y a veces pareciera ser que la mayor necesidad que tenemos es la de estar cómodos. En la comodidad, queridos, no va a descender el Espíritu Santo si nosotros no estamos dispuestos a esforzarnos. Ahora, pero te has puesto a pensar
que solamente oramos por la lluvia tardía, por el descenso del Espíritu Santo, pero ¿te has puesto a pensar qué cosas va a crear el derramamiento del Espíritu Santo? De igual forma, quiero leerte algunas citas que nos hablan de cuáles van a ser los resultados del descenso de la lluvia tardía. Un libro llamado Primeros Escritos dice en la página 86 que uno de los resultados de la lluvia tardía va a ser preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas se han derramado. En primer lugar, necesitamos la lluvia tardía para que nos prepare como pueblo escogido de Dios para soportar las 7 postreras plagas que Apocalipsis menciona, y que sin duda alguna que ya empiezan a caer los justos juicios de Dios. Y si la gracia, si el Espíritu Santo no ha sido derramado en nuestras vidas, no podremos estar preparados para soportar los juicios de Dios que pronto caerán sobre este mundo. En segundo lugar, dice Primeros Escritos también que el derramamiento del Espíritu Santo producirá en la iglesia mansedumbre, humildad de mente y una consciente dependencia de Dios. Entenderemos lo que Jesús dijo en San Juan capítulo 15: sin mí nada podéis hacer. En tercer lugar, dice un libro que se llama Hechos de los Apóstoles, en la página 19, que así como en el Pentecostés, en el contexto de los discípulos, de la misma forma dice que debemos nosotros humillar nuestros corazones con un verdadero arrepentimiento y confesar nuestra incredulidad, poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, y unirnos en estrecho compañerismo cristiano. Es decir, que lo tercero que el Espíritu Santo va a hacer es crear en nosotros, ¿qué cosa? Ese sentido de unidad. Si leemos el capítulo 2 del libro de Hechos, introduce diciendo que estaban unánimes. Y lo cuarto que dice que va a hacer el derramamiento de la lluvia tardía es preparar al pueblo adventista ¿para qué? Para la predicación del Evangelio. Cuando los obreros tengan un Cristo que more permanentemente en sus almas, cuando todo egoísmo esté muerto, cuando no haya rivalidad ni lucha por la supremacía, cuando exista unidad, cuando se santifiquen a sí mismos, de modo que se vea y se sienta el amor mutuo, entonces las lluvias de gracias del Espíritu Santo vendrán sobre ellos, tan ciertamente como que la promesa de Dios nunca fallará. Alabado sea Dios. La pregunta entonces es: ¿crees tú, creo yo, que hace falta derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer hoy? Número 1, hacer una entrega sin reservas a Dios. Nada a medias. Vivir un cristianismo genuino. Dios no aceptará nada menos que una entrega sin reservas. El verdadero cristiano mantiene abiertas hacia el cielo las ventanas de su alma. Vive en compañerismo con Cristo. Su voluntad se conforma con la voluntad de Cristo. Su mayor deseo es llegar a ser más y más semejante a Él. ¿Qué más debemos hacer nosotros hoy? Vencer las tentaciones y triunfar sobre el orgullo, el egoísmo y el amor al mundo y a las cosas que hay en el mundo. ¿Qué más necesitamos hacer? Dice un libro, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 69. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. ¿Te das cuenta? ¿Cuánta falta nos hace el Espíritu? Cambiar nuestros hábitos, cambiar nuestro carácter, nuestra forma de ser. Por ello necesitamos al Espíritu Santo.
Hay algo más también que debemos hacer. Servicio Cristiano, página 314, y cuando leí esta cita, de verdad que parte el alma ver la realidad de nuestra iglesia. Porque mire, para que el Espíritu Santo se derrame, escuche lo que dice este libro. Cuando nos hayamos consagrado plenamente y de todo corazón al servicio de Dios, Dios lo reconocerá por un derramamiento sin medida de su Espíritu. Pero esto, el derramamiento del Espíritu Santo, no ocurrirá mientras que la mayor parte de la iglesia no colabore en la obra de Dios. No son todos los que no estamos preparados para recibir el Espíritu Santo. Es solamente una pequeña porción de ellos. Y una escritora inspirada por Dios dice eso. Cuando nos hayamos consagrado plenamente a Dios y de todo corazón al servicio de Cristo, Dios entonces nos reconocerá y derramará por consiguiente el Espíritu Santo. Pero esto, dice ella, y mire que esto, ¿cómo parte el alma? No ocurrirá, y me refiero a aquellos que estamos involucrados en la obra, mientras que la mayor parte de la iglesia no colabore. Querida iglesia, queridos hermanos, miembros, en Palestina eran importantes ambas lluvias, porque una servía para el brote, la otra servía para la cosecha. Ninguna tenía más prominencia. Cuando descendía la lluvia temprana, se oraba, se rogaba porque se derramara la lluvia tardía. De igual forma, en un contexto ahora escatológico y espiritual para nosotros, ya cayó, ya descendió la lluvia temprana en la iglesia apostólica, en la iglesia primitiva. Es nuestro deber orar fervientemente por el cumplimiento del derramamiento de la lluvia tardía. Por eso es que el profeta Zacarías nos invita y dice: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Es ahora, querida iglesia, cuando nos toca a nosotros orar, pedir que esa promesa de Dios de derramar su Espíritu Santo en nuestra vida sea una realidad. Y dice el profeta: y os dará lluvia abundante. Si las obras portentosas que los apóstoles realizaron en la lluvia temprana fueron de una magnitud incomparable, imagínense las cosas que Dios ha prometido hacer con su pueblo cuando la lluvia tardía, que vendrá en más abundancia, sea derramada sobre tu vida y sobre mi vida. Desafortunadamente vivimos en un mundo en donde la mayoría le da igual las cosas, y a veces nos hacemos una infinidad de preguntas cuando vemos a una iglesia indiferente, apática. Y muchas veces quizá te has preguntado si en algún momento la iglesia se va a reavivar. Y en un libro llamado Mensajes Selectos, página 142, tomo 1, dice: ¿esperamos ver que se reavive toda la iglesia? Mire lo que dice: ese tiempo nunca llegará. Hay personas en la iglesia que no están convertidas y que no se unirán a la oración ferviente y eficaz. Escúcheme bien. Hay personas que en este plan de oración no les interesa. Dice, hay personas en la iglesia, no estamos hablando de un contexto de fuera, de personas que no son conversas, que no son miembros de iglesia, mejor dicho. Hablamos de personas que han sido bautizadas. Pero dice Mensajes Selectos que no están convertidos y que no se unirán, escuche bien, a la oración ferviente y eficaz. ¿A qué se refiere Elena de White cuando dice oración ferviente y eficaz? Pedir el derramamiento del Espíritu Santo. Querida iglesia, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento. Así como leímos anteriormente, muchos que no se unirán. Dice el conflicto de los siglos, que entre el pueblo del Señor habrá un avivamiento de la piedad primitiva.
cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. ¿Quisieras tú recibir ese Espíritu Santo? ¿Quisieras que la lluvia tardía, el descenso del Espíritu Santo que te va a preparar para los momentos difíciles que se avecinan, quieres que sea derramado en tu vida? Quiero invitarte en esta noche para que al terminar el sermón y al terminar el himno, apartes un momento, deja todo lo que tengas que hacer y ve, arrodíllate y dile al Señor que quieres ser parte de aquellos que recibirán el Espíritu Santo. Que Dios permita que sea una realidad en tu vida. Que Dios te bendiga y te guarde y cumpla los deseos de tu corazón. Querido Padre, conoce nuestro corazón. Está cargado de pecado. Te necesita a ti. Cumple tu promesa en nuestra vida. No queremos ser de aquellos que se pierden. Queremos ser de los que se salvan. Por eso humildemente oramos, porque derrames tu Santo Espíritu en nuestras vidas, de manera, Señor, que podamos discernir entre lo bueno y lo malo, y, Señor, ser parte de aquellos que formarán parte del pueblo escogido en el tiempo del fin. Gracias por escucharnos. Llena nuestras vidas con tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.